conocemos a los expertos. Elena. Doncs sí, anem a conèixer els experts i avui, a més, ens centrarem amb el cáncer de próstata. Muy bien, el cáncer de próstata que hay que ponerlo sobre la mesa lo hacemos con el doctor Benjamín Guix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿Qué tal? Director del Instituto IMOR. Gracias. Se hablan de muchos cánceres, muchas veces, pero el de próstata se deja muchas veces en el fondo, ¿no? del cajón, ¿no? Explícanos por qué. Exacto. Bueno, el cáncer de próstata es un cáncer peculiar. Primero, porque es el que es más frecuente en los varones. Claro. Si todos los varones viviésemos suficiente tiempo, todos prácticamente haríamos un tumor de la próstata, ¿no? Ajá. Y después también, como no da prácticamente síntomas, no se nota si a uno le hacen un tratamiento o no, pues es de aquellas cosas que no se comentan, ¿no? Claro. No se suele comentar y se intenta que pase lo más desapercibido posible. Claro. ¿A partir de qué edad hay que empezar las revisiones o a preocuparse? Porque los Bueno, hombres son muy antimédicos. ¿eh? Exacto. O sea, a Y ver, tienen mucho miedo a ir. totalmente, de los médicos, cuanto más lejos, mejor. Mejor. Más buena señal. Es verdad. Esto sin duda. Entonces, el por qué se produce un cáncer de próstata. Quizás para la audiencia sería interesante el explicar esto primero, ¿no? Entonces, todas las células del cuerpo tienen como dos velocidades de crecimiento. Hasta los 18 o 20 años vamos creciendo y tal. Sí. A partir de los 20 ya no crecemos más, no nos hacemos más altos. Pero esto no quiere decir que las células del cuerpo no tengan capacidad de continúen. crecer más. Y ejemplos que si nos rompemos un brazo, una pierna, nos ponen un yeso, lo tenemos 5 o 6 semanas y después allá se hace un callo de fractura. O si nos hacemos un corte, una herida, pues las células de al lado se enteran de alguna forma de que ha habido allá una agresión y que tienen que crecer más rápido para hacer una cicatriz. Entonces, lo que sucede con la próstata, al igual que con la mama en las mujeres, que son unos órganos inmaduros Sí. durante toda la vida y no llegan a esta velocidad de ralentí de crecimiento. Y como tienen estímulo continuo hormonal de las hormonas masculinas y tal, pues a lo largo de los años, pues cada vez es más probable que alguna de las divisiones celulares que se hagan no se hagan bien y den lugar a un tumor de próstata. Entonces, a la pregunta de a partir de qué edad uno se ha de hacer un control, pues en principio las recomendaciones internacionales en los varones a partir de los 50 años es muy fácil. Un análisis de sangre, el PSA, que es nada. Al igual que uno se hace para ver si tiene anemia o azúcar o lo que sea, Claro. pues el PSA de la sangre. Y en personas que tengan factores de riesgo, como pueden ser antecedentes familiares... Es decir, la de un genética cáncer de próstata, puede haber... influye, por supuesto, la genética. Entonces, en estas personas, pues a partir de los 40 no Mejor. va mal hacerse al menos un PSA de origen, de inicio, de screening, y después ver si va aumentando, no cada año, sino igual cada 2 o 3 años. Claro. La genética y un poquito de relación. O sea, el cáncer no es en principio una enfermedad hereditaria, no hay que pensar, Claro. uy, aquí... No hay que alarmar a la ahora, población, exacto, pero a que la estén bien población para informados, nada, ¿verdad? Porque he dicho simplemente es por riesgo, por la edad, Claro. todos lo haremos, pero sí que hay unas familias que tienen un poquito más de relación, algunos cánceres, y esto estarían pues tener en la familia, haber tenido un cáncer de próstata, haber tenido algún cáncer de mama, los que son hormonales, algún cáncer también de endometrio o de ovario, pues entonces en estas personas sí que vale la pena empezarse a hacer los controles, el PSA un poquito antes, Claro. para detectarlo más a tiempo y que sea curable. Claro. Doctor, ¿la no eyaculación en hombres puede ser un factor para que estos hombres tengan más números de padecer el cáncer de próstata? En principio no. No Ni el tiene. tener mucha actividad sexual o el tener muy poca, no eyacular y tal, tampoco es un factor de riesgo. Lo importante, como siempre, es ir haciendo una vida sana, variar, ni pasarse por un extremo ni por el otro, Claro. pero no es un factor de riesgo. El no eyacular, pues lo que puede llevar igual es un poquito más a infecciones Claro. de las vesículas seminales, que es donde se acumula el líquido y tal. Pero en principio no Nada, tiene ningún ningún riesgo problema. de producir cáncer de próstata. Y aquella situación, porque yo estoy en la edad de los 40 y 10. Entonces, hay veces que entonces estás en un grupo de tu misma edad y está el típico que se levanta cada 2 por 3 a ir al lavabo. Y entonces el resto, en broma, le dicen, la próstata. Exacto. ¿Esto es real? ¿Ese Hombre, síntoma sí, sí, es algo que te está diciendo Exacto. o no? O sea, la próstata con
el estímulo hormonal, lo que se produce más probablemente es la hipertrofia benigna de próstata. La próstata va creciendo de tamaño, se hace grande. Como está en una cavidad que es la pelvis, que son huesos muy fuertes y tal, al crecer no puede crecer más. Y entonces lo que hace es comprimir la uretra, que es el conducto por donde pasa la orina y que atraviesa la próstata en su centro. Y entonces pues hace que cuando haya que orinar, pues tiene menos fuerza y tal, se puede dilatar menos y hace que entonces se orine un poquito más lento, más frecuentemente. Es completamente normal. Y no quiere decir que haya ningún cáncer de próstata. Lo más probable, la hipertrofia benigna de próstata. Un PSA y el PSA no estará elevado. Y entonces, por ejemplo, si las revisiones se hacen a partir de los 50 más o menos, ¿qué se tienen que hacer? ¿Anuales por el resto de la vida? O no, así como las mujeres vamos una vez al año al ginecólogo, en caso de los hombres, a partir de los 50, ¿tienen que ir cada año? Sí, también se recomienda a partir de los 50 cada año, porque no sabes a qué edad se va a producir. Unas personas lo tendrán a los 55, otras a los 70, otras a lo mejor a los 80, ¿no? Entonces, a partir de los 50 años sí que se recomienda con periodicidad anual. No es una vacuna, es interesante también decirlo. El PSA no es una vacuna para que no se produzca un cáncer de próstata ni nada de esto, pero lo que sí que es una especie de garantía de que si te detectan un cáncer de próstata, pues lo detectan lo más pronto posible y los tratamientos sean más agradecidos, la enfermedad menos agresiva, etcétera, etcétera. Una vez detectado, ¿qué tratamientos existen para el paciente? Bueno, depende de cada estadio y de cada momento, en qué momento de la enfermedad se coja, ¿no? El cáncer de próstata, pero gracias al PSA hay como dos especies de épocas, la época pre-PSA y la época post-PSA. Y entonces, gracias a hacerse la determinación esta del PSA, podemos diagnosticar y diagnosticamos los tumores muy precozmente, que son muy poco agresivos y con muy poca carga tumoral, muy poca cantidad de células tumorales, y entonces algún beneficio de tener estas personas, ¿no? Y son los tratamientos conservadores, que se puede hacer pues tanto radioterapia como un tratamiento muy novedoso y muy preciso, que se llama braquiterapia, que consiste en poner las fuentes radiactivas. Y vemos imágenes de este caso, en dos casos diferentes, ¿no? ¿Y qué consiste poner un...? Entonces es poner, o sea, el paciente primero es diagnosticarlo de que esté todo limitado y confinado a la próstata, órgano confinado. Y entonces lo que hacemos es hacer una anestesia peridural, como las mujeres en los partos y tal. Y entonces lo primero que hacemos es colocar al paciente en la posición que vamos a hacer, que las mujeres sería la posición ginecológica. Entonces colocamos un aparato de ecografía a nivel del recto y esto nos permite ver en un ordenador la próstata en 3 dimensiones, en 3D, en volumen. Y con la ayuda de un físico, entonces lo que hacemos es determinar en qué posiciones de la próstata, de esta próstata del paciente en concreto, vemos imágenes, hemos de colocar unas pequeñas fuentes radiactivas, unas cápsulas muy pequeñas, un poco más gruesas que un cabello. Y entonces las vamos colocando guiados con la ecografía. Y así sabemos, primero hacemos la toma de medidas y después, una vez sabemos dónde lo hemos de colocar, verificamos que las semillas, que las fuentes radiactivas van efectivamente al centro, al sitio donde se ha de tratar. Es decir, que ha avanzado una barbaridad. Es una pasada. La medicina en todo, no solamente en la oncología y en la radioterapia, está avanzando a unas marchas y a unas velocidades increíbles. Es decir, ¿se podría decir que un cáncer de próstata es curable un tanto por ciento muy alto? Bueno, a ver, no digo yo, lo dice, hay una sociedad, quizás la que tiene más prestigio de oncología a nivel mundial, que es la ASCO, la Sociedad Americana de Oncología Ginecológica, que va haciendo unos reportes cada año y tal. Y cuando pone la previsión de supervivencia para diferentes cánceres en los de próstata, le pone el 100%. Evidentemente, el 100% no existe en medicina. Si alguien lo dice, hay un poco que desconfiar de él, porque no hay el 100%, ¿no? Pero esto quiere decir que es un porcentaje muy, muy alto de curaciones. Nosotros la braquiterapia la hacemos desde el año 99, ha ido evolucionando muchísimo desde entonces,
tenemos más de 2.500 pacientes tratados, 2.700, 2.800, y la verdad es que los resultados son espectaculares. El control que tenemos al cabo de 10 años después de hacer la enfermedad es más del 95-98%. Claro. Unas cifras muy, muy altas y sobre todo pues, con buena calidad de vida. Porque el conservar la próstata pues quiere decir no tener riesgo de disfunción eréctil en los varones, ni riesgo de incontinencia urinaria, que pasa en algunas veces cuando se hace una intervención quirúrgica. La medicina va evolucionando a unas velocidades increíbles. Por lo tanto, es importante lanzar a la audiencia un mensaje tranquilizador de que si a algún varón le detectan un cáncer de próstata, que no se alarmen, que hay posible solución, que hay posible tratamiento, ¿no? Bueno, y que se puede tratar con total normalidad, porque mucha gente se puede alarmar, ¿verdad? Exacto. Un poco el mensaje que hemos de trasladar a todo el mundo es que casi es como una piedra en el camino, ¿no? Claro. Todos lo vamos a tener, nadie se va a enterar que lo hemos tenido. Los tratamientos hoy en día son conservadores prácticamente 100%. Y bueno, lo que pasa es que es un poco inevitable los tumores estos, tanto el de mama en la mujer como el de próstata en el hombre, porque hay otros, el de pulmón, pues están relacionados con el tabaco. Pues en la próstata no puedes hacer nada para evitarlo. Ya hemos dicho que las relaciones sexuales, ni pocas ni muchas, influyen para nada. Entonces uno dice, ¿cómo me ha pasado a mí? Si he hecho siempre una vida sana, no he se siente fumado, incluso culpable, no he hecho nada. Es típico en medicina, cualquier enfermedad siempre un poco te sientes un pelo culpable, ¿no? Y entonces aquí es por nada, es porque te ha de pasar, porque has vivido mucho tiempo y a todos los varones os pasará lamentablemente algún día. Claro. No, y que porque la vida es más larga. Exacto, vivimos más, pues más números tenemos de tener alguna... Tenemos los abuelitos, yo qué sé, de 80 años y tal. Hay muchas familias que tienen abuelos de más de 90 Claro. y de 100. Yo tengo pacientes de 100 años. Imagínate. Madre de Dios. Y siguen con las revisiones. Exacto. Lo importante es eso, las revisiones, ¿no? Exacto. Quitar ese miedo que hay en el hombre de ay, tengo que ir a hacerme la revisión. O como un tabú, ¿no? A veces claro, también. Entonces, también con esto del cáncer de próstata es curioso, ¿no? Entonces, uno mientras está trabajando antes de los 65 años y tal, no le hace mucho caso. Claro, vale mira la pena, hacia otro lado. Exacto, en las revisiones de empresa y tal periódicas, pues vale la pena también determinar el PSA, ¿no? Pues después está, cuando uno se jubila, pues claro, está con amigos que también están jubilados y a uno le cuesta hacer pis, el otro se levanta por la noche, el otro el pantalón manchado, que dices, anda que... desaparezco una semana, que me han hecho algo. Entonces, cuando vienen todos a hacerse la revisión, ¿no? Entonces, porque tengo un amigo, porque un primo, porque mi cuñado, es típico. Claro. Hay que normalizarlo y hay que prevenirla, al menos la salud, que es, todo es cuestión de salud. Exacto. Por ejemplo, no sé, la semana pasada siempre hay noticias del día a día, ¿no? La semana pasada fue noticia de que la mujer del Sarkozy, creo que era, se había tratado de un cáncer de mama, Carla Bruni, hace no sé cuántos años. Y no lo había dicho, es que nadie te nota, ni un cáncer de mama hoy en día con los tratamientos conservadores, ni un cáncer de próstata. Por suerte, la enfermedad pasa desapercibida. La medicina avanza muchísimo, los tratamientos son muy sofisticados, pero por suerte se curan en la inmensa mayoría de los casos. Por ejemplo... Y la gracia es diagnóstico precoz, las revisiones periódicas. Totalmente. Alguien que nos pueda estar escuchando y que diga, oye, pues a mí me gustaría hacerme este tipo de análisis para saber mi predisposición o no. ¿Esto lo podéis hacer vosotros desde la... Sí, desde IMOR? Desde IMOR lo podemos hacer perfectamente y además también un análisis. Hoy en día la genética está muy avanzada. Un día haremos un programa dedicado a la genética. Pues se hace una especie de pan diagnóstico de varios genes, de 60, 70 genes, y se puede llegar a mirar el riesgo que tiene una persona cualquiera de padecer un cáncer y de qué tipos de cáncer. Volvemos a decir lo mismo, no es una vacuna, si uno lo puede hacer. Claro, es una previsión que dice, bueno... Pero al menos te hace las revisiones periódicas con más interés para... Tienes un tanto por ciento más... Un poquito más que justo, la población hay general. Que vigilar más, ¿no? Y entonces, pues claro, te has de vigilar más, o has de llevar una vida más sana, o sobre todo
no te dejes los controles periódicos, porque si algún día lo haces, cuando lo hagas, lo descubrirás más a tiempo. Claro. Doctor, si te parece, vamos a hablar ahora de otro tema, porque como decíamos, eres director de la Fundación IMOR. ¿Qué faena lleváis a cabo? ¿Qué objetivos tenéis en esta fundación? Bueno, Fundación IMOR es Instituto Médico de Oncorradioterapia y su objetivo es el de dar los mejores tratamientos posibles a los pacientes con cáncer. Es una cosa monográfica. Hacemos tratamientos de radioterapia y braquiterapia, que veíamos antes alguna imagen de última tecnología. Tenemos una ventaja sobre la sanidad pública que es evidentemente muy buena, y la prueba es que la esperanza de vida en España es de las más altas que hay del mundo. Después del Japón es la segunda y vamos empatados con Italia. Y entonces, pues bueno, la ventaja que tenemos es que cuando hay tecnologías que son novedosas y que vemos que son buenas para los pacientes, pues las incorporamos enseguida, antes, con más agilidad que la sanidad pública. Claro. Ya digo, la sanidad pública es chapó en España. Después, aparte de esto, hacemos el tratamiento 360 que decimos ¿En qué consiste al cáncer, que es también hacer diagnóstico precoz, tanto test genéticos como medicina preventiva. Estamos en un grupo más grande que es ATRIS. Hacemos también tratamientos de oncología médica, de quimioterapia cuando hace falta. Ahora hemos montado en el Hospital de San Juan de Dios el Pediatric Cancer Center. Y hacemos todo esto iremos hablando otros días, pero para para ver todo lo que será. Porque hay que anunciar un poco que iréis viniendo de tanto en tanto aquí al programa, desde la Fundación IMOR, para hablar y divulgar diferentes temas. Lo que nos interesa es esto, la divulgación, concienciar a la gente, a las personas, a los ciudadanos, lo importante que es hacerse controles periódicos para detectar un cáncer lo antes posible, no para evitarlo, sino para detectarlo, y que tiene premio, que son tratamientos más agradecidos y más conservadores. Y después también, pues bueno, para educar un poquito a la población en conductas sanas y también desdramatizar el cáncer. Incluso los cánceres pediátricos que se curan. Claro. Hoy en día. O sea, es decir, hay que perderle el miedo a la palabra cáncer. Porque, claro, antiguamente era cáncer. Uy, esto se me acaba la vida. Sí, sí. ¿No? Entonces, siempre se ha ido con ese miedo, que realmente, hombre, es un shock, pero hay que dejar de tenerle ese miedo. Yo creo que sí, totalmente. Ya hemos dicho que hay dos cánceres, próstata y mama, que son los más frecuentes, tanto en varones como en las mujeres, que se curan más del 90% de los casos, digamos. Entonces, por lo tanto, a una persona, y seguro que tenéis muchos conocidos o parientes o tías o tíos que han tenido un tumor de mama y que se han curado y que no tienen ningún síntoma y que a lo mejor ni lo han dicho. Muchas amigas, ya por una edad y tal, empiezan a ver compañeros o compañeras de trabajo que tienen estos tumores, ¿no? Y entonces ya es una cosa que se ha de considerar casi como normal. Que pasa, que no se puede evitar del todo, que ojalá no nos suceda a nosotros, pero no podemos evitar. Y que si pasa, pues bueno, hay tratamientos y hay sobre todo muchísima esperanza. Esperanza. Sí, se habla mucho de la alimentación. En el caso del cáncer de próstata, ¿la alimentación también es importante? Hombre, ¿Ayuda? Yo creo que en todos los cánceres es muy importante porque estamos hechos de lo que comemos, por lo tanto, y de lo que respiramos. Es muy importante. ¿Qué partes de la alimentación o qué alimentación podemos hacer para disminuir el riesgo de cáncer de próstata, ya que hablamos de próstata? Porque para cada tipo de tumor igual sería una dieta distinta o una conducta distinta. Pues para el cáncer de próstata lo que hay que hacer, como está relacionado con las hormonas masculinas, es intentar no tener las hormonas masculinas disparadas y entonces evitar las obesidades, evitar las dietas ricas en grasa, que llevan también aparejadas pues
la ingesta de precursores de las hormonas masculinas, evitar la obesidad, la hipertensión, el azúcar alto. En resumen, llevar una vida sana, variada, hacer deporte, que es muy conveniente, sin pasarse, también correr maratones y tal. Exacto. Hay que ir con cuidado. Aquí hay muchos que cogen la marcha y no paran. Exacto, ya de determinada edad y tal. Por eso. Pero llevando una vida sana, pues lo que hacemos también es disminuir un equilibrio al final. Como todo. Doctor Benjamín Guix, gracias por estar con nosotros hoy. Un placer, Te iremos viendo gracias. de tanto en tanto aquí en el programa. Un abrazo. Gracias. Igualmente, el placer es nuestro. Gracias. Gracias.